Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 5 de marzo del 2012, presidida por el magistrado señor Ricardo Gomón Callirgos e integrada por los magistrados señores Carlos Mejía Ramírez y Gerardo Eto Cruz. Secretario de sala, doctor Flavio Reategui. Muy buenos días, sírvanse a tomar asiento. Se da inicio a la sesión, a la audiencia pública de la sala 2 del Tribunal Constitucional. Señor relator, sírvase dar cuenta de los expedientes en los que los señores abogados han solicitado el uso de la palabra para informe oral. Señor presidente de la sala, señor magistrado, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar oralmente. Causa número 6, expediente 10-2012, proceso de amparo, iniciado por don Marco Antonio Cabrera Vázquez contra Mirta Suárez Castillo, juez del quinto juzgado de paz letrado de La Victoria. Por la parte demandante va a hacer uso de la palabra la abogada Clorinda Carolina Romero Torres y por la parte demandada el abogado Alfredo Mesa Hurtado. La doctora Romero Torres. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Gracias. Buenos días, señores magistrados. La presente causa está seguido por el doctor Marco Antonio Cabrera Vázquez en un proceso que se llevó ante el quinto juzgado de paz letrados de La Victoria, en el cual se han vulnerado los derechos de defensa, el derecho al debido proceso, a la tutela efectiva, jurisdiccional efectiva y al derecho de impugnar resoluciones, toda vez de que las notificaciones de las resoluciones número 21 o 22 de ese juzgado no fueron tramitados debidamente. Obra en el expediente de que todas las notificaciones que fueron remitidas hacia en este caso al señor Cabrera Vázquez fueron dejados debajo de la puerta, no fueron debidamente diligenciados y fueron simuladas, es decir, que en el cargo de notificación aparecía como si hubieran sido notificadas un día, ¿no? Pero sin embargo, en este caso al señor Cabrera Vázquez nunca les llegó la notificación. En su debido momento se presentaron los recursos para declarar la nulidad de estas resoluciones, sin embargo, la jueza, en vez de tomar en consideración de que el señor Marco Antonio Cabrera había ya asignado un domicilio real, donde jamás le llegaron las notificaciones, ella prosiguió con el proceso y se logró, realizó un desalojo. ¿Qué pasa en este caso? Y este es el tema de fondo. En este caso se demandó a una persona por desalojo cuando nunca había ejercido la posesión efectiva del bien. Se logró una sentencia de desalojo cuando la persona que vivía efectivamente en ese bien inmueble no era el señor Cabrera Vázquez, sino un tercero. Este tercero en su debido momento también presentó los recursos como un litis consorcio necesario que se le declararon improcedentes, ¿no? Y también se le presentó, presentaron una serie de recursos que el doctor Cabrera nunca ejerció la posesión efectiva del bien inmueble, pero el señor Cabrera nunca pudo ejercer su derecho de defensa ni tampoco contradecir la demanda porque jamás le llegaron las notificaciones en su domicilio y estas notificaciones fueron simuladas. Nosotros hemos interpuesto una denuncia penal contra el notificador, hemos interpuesto también una denuncia respectiva ante la OGMA contra la jueza de ese juzgado que todavía está pendiente de trámite. Ahora, lo que nosotros queremos, señores magistrados, es de que no es cierto, como lo ha señalado la sala, de que nosotros hemos dejado consentir la resolución de sentencia, porque el consentimiento implica de que la persona tenga la voluntad de hacerlo. En este caso, el señor Cabrera Vázquez nunca pudo manifestar su voluntad de dejar consentir una resolución porque efectivamente nunca tuvo conocimiento de las resoluciones en sí mismas. Tampoco estamos
pidiendo la nulidad de la sentencia. ¿Por qué? Porque esta se tendría que haber tramitado cuando la persona pudo haber conocido efectivamente cuál es el contenido de la resolución, pero si no le notificaron debidamente esta resolución, jamás pudo haber ejercido el derecho pues de contradecir y en todo caso impugnar esta resolución. Y es por eso que nosotros solicitamos de que se declare la nulidad de la diligencia de notificación de las resoluciones. Eso es todo. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados. Bueno, revisada la demanda que motiva el presente proceso, se advierte que la misma tiene como pretensión se declare nula la resolución número 21 de fecha 19 de noviembre del 2010. Sobre el particular, se debe indicar que la demandante no se encuentra conforme con la sentencia que ahora cuestiona y corresponde que la impugne en la vía judicial donde se emitió la resolución, por lo que no se advierte de los hechos expuestos que exista una vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva. Debe precisarse que el proceso de amparo no constituye una instancia de revisión, de modo tal que si el accionante que no se encuentra conforme con una resolución judicial pueda trasladar su disconformidad dentro de un proceso excepcional como es el proceso de amparo. Siendo así y no habiéndose violentado el contenido esencial del derecho constitucional, se concluye que la demanda que motiva la presente deviene improcedente. Muchas gracias, señor presidente. Escuchado los informes orales de la causa, queda el voto. Causa número 7, expediente 11-2012, proceso de habeas corpus, iniciado por don Giovanni Eduardo Ventura Cruz contra Luis Alba Castro, exministro del Interior y otros. Por la parte demandante, ha solicitado informar el mencionado accionante, el señor Ventura Cruz. El señor Ventura Cruz. Número 7. Buenos días. Buenos días. ¿Es usted el señor Giovanni Eduardo Ventura Cruz? Así es, señor. Tiene el uso de la palabra para informar sobre hechos. Muchas gracias. Señor, voy a tratar de ser breve y conciso. Yo he presentado una demanda de habeas corpus porque se está vulnerando mi libertad individual, mi libertad de tránsito y mis derechos constitucionales conexos. Mi derecho a la defensa, mi derecho al debido proceso, y asimismo también se está vulnerando en consignar datos ciertos sobre una resolución firme y eso vulnera, como le repito, los derechos antes mencionados. Yo soy una persona que ha pertenecido a la policía y por ser policía, dentro de mi función, sufrí unas lesiones en acto de servicio el 2 de julio del 98. Consecuencia de ello, a mí me han hecho seguir trabajando durante el 98 hasta la fecha, hasta el 2008, sometido a un régimen de disciplinario policial a manera de castigo. A manera de castigo. Señor, repito esto, a manera de castigo. Encima, existe para pasar al retiro yo he tenido que presentar una demanda de amparo porque los denunciados me han seguido haciendo trabajar. Consecuencia de ello, presento la demanda de amparo y la demanda de amparo sale fundada a mi favor, en la cual se declara fundada toda la demanda y se dispone que se me pase al retiro por incapacidad psicofísica permanente en condición de inválido. Obviamente es con todos los derechos, goces y beneficios conforme mi demanda. Sin embargo, los demandados han hecho una resolución 1071 engañosa para el Poder Judicial porque aparentan haber cumplido, pero sin embargo me tienen sometido a manera de castigo por haberlos denunciado desde el 2008, que ya he ganado la demanda, hasta el 2012 y todavía hasta cuando se resuelva. Ellos no me otorgan los grados que me corresponden, los derechos que por sí me corresponden, que son mi carnet. Sin carnet no tengo acceso a los hospitales, vulneran ahí mi libertad individual, mi libertad de tránsito y mis derechos constitucionales conexos. Al existir una resolución firme con la cual me pasan al retiro,
para ellos desligarse totalmente. Obviamente me deben pasar al retiro con todos mis derechos, goces y beneficios. No hacerlo, señor, con el debido respeto, no hacerlo es seguir manteniéndome en castigo. Así de simple. Además existe en autos que ellos han emitido la resolución 1071, si le podría alcanzar que lo tengo resaltado. En los 3 últimos renglones ellos mismos dicen que con fecha 11 de julio del 98 recibieron la resolución 18 del 8º juzgado para que cumplan en pasarme al retiro. No hacerlo, señor, es mantenerme sometido a castigo y vulneran mi libertad individual, mi libertad de tránsito, mis derechos constitucionales. Ahí mismo dice, ¿y con qué fecha me pasan al retiro? Habiendo recibido la resolución 18 de fecha 11 de julio del 98, me pasan al retiro con la fecha de la resolución 28 de octubre. Entonces, desde el 11 de julio al 28 de octubre está probado, claro, totalmente, irrefutable, por ellos mismos, de que ellos me han mantenido sometido, vulnerando mi libertad individual, en forma de castigo. No obstante eso, esta es la resolución que ellos emiten. Sin embargo, la resolución, la sentencia que declara fundada mi demanda para que me pasen al retiro por discapacitado es con fecha 25 de enero del 2008. 25 de enero del 2008. Al 28 de octubre del 2008 son muchos meses en los que me siguen manteniendo sometido a un régimen de castigo, vulnerando mi libertad individual, mi libertad de tránsito y mis derechos constitucionales conexos. Asimismo lo dice también la sentencia, la resolución de la primer juzgado penal, de la primera sala penal, que también dentro de todo el contexto dice que le siguen obligando a trabajar desde febrero del 2008, que ha sido cambiado a Madre de Dios. Fui cambiado a Madre de Dios para no seguir machacando sobre presentar todas mis demandas, para que se pierda la situación de mi relación de procesal y así posiblemente ganar fácilmente archivando mi caso. Entonces, señor, tengo tantos documentos, incluso habeas corpus de contra resoluciones judiciales que también obra en autos, la resolución del juez penal que obra en autos, la resolución 1071 que ellos mismos dicen acá en los 2 últimos renglones, con fecha 11 de julio del 2008, han recibido la notificación y no les ha dado la gana de pasarme al retiro para seguir manteniéndome a manera de castigo a un régimen disciplinario policial al cual yo no debo pertenecer, porque si soy discapacitado, si estoy en actividad, que me castiguen. Señor, yo ya no estoy en actividad, estoy en retiro, pero sin embargo en retiro me siguen castigando. No tengo carnet, no tengo derecho a medicinas, vulneran mi salud, vulneran mi integridad física, obvio. Vulneran mi integridad física, motivo por el cual habeas corpus. Vulneran mi libertad individual. No puedo tener acceso a medicamentos pensionarios que me los he ganado todavía por servir a mi patria. Señores, he servido a mi patria y encima ellos me siguen manteniendo desde el 2008, que ha salido fundada mi demanda, hasta el 2012. Señor, creo que es fácil entender esto. Muchísimas gracias. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 15, expediente 39-2012, proceso de amparo, iniciado por don Luis Travesaño Villanueva contra la ONP. Por la parte demandante, ha solicitado uso de la palabra la abogada Nelly Auristela Ledesma Raraz. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, muy buenos días. Vengo a esta honorable sala a solicitarles revoquen la resolución de vista de la primera sala civil de Lima, que declaró infundada la demanda de acción de amparo interpuesta por mi patrocinado, y por lo tanto no se le ha restituido sus derechos pensionarios.
Fundo nuestro recurso de deber constitucional en los siguientes argumentos. El señor Travesaño trabajó para la mina Santander desde el 69 hasta el 81, es decir, laboró de manera efectiva 11 años y 7 meses. Este trabajo de efectividad tuvo sus efectos en las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. ¿Y cómo lo acreditamos? Lo hemos acreditado en el expediente administrativo de la siguiente manera. Obra el documento certificado de trabajo emitido por la misma empresa minera del año 91 en el año que el señor entra a retiro. Obra la hoja de liquidación de beneficios sociales del mismo año en la fecha que retiró el señor. Y además, para confirmar las aportaciones, también obra una constancia emitida por la propia empleadora del 2004 que efectivamente certifican todos los años de aportaciones. Además, tenemos carnet de trabajo y el reporte de OSIRNEA. Mediante estos medios probatorios, la ONP le reconoce su derecho pensionario al señor Travesaño. Sin embargo, con la facultad de la fiscalización posterior, la ONP dice, supone, sospecha que existe un informe de verificación suscrito por un señor llamado Víctor Raúl Collantes, quien habría firmado un informe de verificación. Dicen que este es el documento fundamental con lo cual se le otorgó la pensión, y este señor fue condenado por delito de estafa y asociación ilícita en el segundo juzgado de preparación investigatoria en Guaura, y por esas razones se declaró nula su resolución de pensión y se le quitó su derecho pensionario. Y fuimos a la acción de amparo. El 10º juzgado constitucional de Lima declaró fundada la demanda, en primer lugar porque los documentos que fueron aportados para el otorgamiento de la pensión jamás fueron cuestionados. O sea, su ilegalidad jamás se demostró ni en sede administrativa ni en sede judicial. Es más, en la actualidad podemos recurrir a la misma empleadora que todavía mantiene una oficina administrativa con el acervo documentario y pedirle nuevamente el récord de aportaciones y nos los puede dar. Es actualizado a la fecha. ¿Cuál es el argumento para que se le haya quitado su pensión? Básicamente es el siguiente, y lamentablemente lo repite la sala civil que revocó la sentencia fundada y la declaración fundada. ¿Cuál es el argumento principal? El señor Collantes fue condenado efectivamente por delito de estafa y de asociación ilícita, pero fue condenado por haber falsificado planillas en la ciudad de Guaura. Nada tiene que hacer ni patrocinado con esos hechos ilícitos, nada, no ha participado ni siquiera como el señor Collantes no tuvo ninguna vinculación directa ni indirecta con los delitos imputados y sancionados por al señor Collantes. Es más, se generaliza, es decir, en forma incorrecta, los postulados del derecho penal, cuando el derecho penal solo sanciona hechos delictivos y no sanciona la personalidad ni la autoría. Entonces, en este caso estamos vulnerando los principios fundamentales del derecho penal al generalizar de manera dogmática una resolución del Tribunal Constitucional, el número 3399-2010, en la que ya se había pronunciado sobre un hecho similar sobre el señor Collantes. Pero esa sentencia del Tribunal Constitucional no tiene absolutamente nada que ver con el caso en concreto, porque los hechos se analizan de manera particular y no en forma general. Y en el caso concreto de esa sentencia se hacía referencia a los documentos, ya mostraban signos de irregularidad. Pero en el caso concreto de nuestro caso no se ha determinado la ilegalidad. Es más, la ONP sostiene que el informe debe, supuestamente, y así textualmente lo dice, ellos sospechan de que habría firmado, pero sin embargo, el señor Collantes en el expediente administrativo no aparece ningún documento que acredite efectivamente que este señor Collantes haya verificado o haya revisado los documentos del señor Travesaño. O sea, es increíble, o sea, se vulnera la regla de oro básica del derecho procesal en el sentido de que si la ONP ha descubierto esto, debe mostrarlo o debe exhibirlo, y no existe ese documento del señor Collantes. O sea, estamos nosotros ante una grave irregularidad y arbitrariedad que ha puesto en grave situación al señor patrocinado, el señor Travesaño. Entonces nosotros consideramos
señores magistrados, que es de aplicación la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que previamente a la cesación de los derechos pensionarios hay que hacer una investigación o al menos declarar la ilegalidad, al menos en sede administrativa o sede penal de los documentos. Aquí no hay ningún tipo de investigación sobre estos documentos aportados, señor magistrado. Por esas consideraciones solicitamos que se revoque la sentencia de la Sala Civil y se le restituya sus derechos pensionarios al señor Travesaño. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 16, expediente 40-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Ángela Medina de Ortiz contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Natalia Lisek Talledo Avilés. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En el presente caso, la actora está solicitando que se revoque la sentencia mediante la cual la sala declaró improcedente, ¿no?, su recurso. En el presente caso, solicita que se le otorgue una pensión de jubilación especial, que si bien cumple con la fecha de nacimiento para estar dentro de la norma y con la edad requerida, no cumple con acreditar de manera fehaciente los 5 años de aportes mínimo que se necesitan. Si bien ha presentado sus boletas de pago por 3 años, el año 95, 96 y 97, el mínimo que requiere la norma son 5 años, y tampoco ha presentado documentación adicional con la cual corroborar que tiene más años de aportes. Por lo tanto, la sala le ha declarado improcedente su recurso. Tenemos por sentencias ya vinculantes, se sabe que los medios probatorios deben demostrar de manera fehaciente lo solicitado. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 17, expediente 43-2012, proceso de amparo, iniciado por don Jorge Manuel Ramírez Llanela contra el presidente del Gobierno Regional de Piura. Ha solicitado informar sobre hechos el mencionado demandante. ¿Es usted el señor Jorge Manuel Ramírez Llanela? Tiene el uso de la palabra para informar sobre hechos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Primero que nada, muchas gracias por permitirme el uso de la palabra. Gracias también a nombre de mis compañeros despedidos en el Gobierno Regional Piura. Quien les habla fue despedido contando con 7 años de servicio a la institución por el simple hecho de defender los derechos laborales de los trabajadores a los cuales me debía como dirigente sindical. Es así de que yo ingreso a laborar en el Gobierno Regional Piura en el año 2004, febrero del 2004, 7 años de labores ininterrumpidas en la Oficina de Tecnología de la Información, misma oficina, misma labor, labor de naturaleza permanente, sin objeciones a mi trabajo, más bien reconocimientos por parte de la jefatura y de los compañeros de trabajo. En el año 2005, la institución me reconoce el amparo de la 24041, cosa que es vuelta a reconocer mediante un oficio el último día hábil del año 2010, donde me reconocen el amparo de la 24041. En el año 2009 soy elegido dirigente sindical en el cargo de secretario de Cultura y Deporte. Casi al finalizar el año 2010, a vista de cambio de gobierno en la institución, nos encontramos dialogando como directiva sindical con la administración entrante, de tal manera de que ellos conocían de la actividad que realizábamos como sindicato al interior de la institución. Llega el 3 de enero del año 2011 y a nuestro sindicato se le despide al 80% del personal y a 6 dirigentes, 7 contándome a mí, 2 meses después. A mí no me pueden despedir porque era necesario. Yo era el administrador de la red de datos del gobierno regional durante los 7 años en los cuales me mantuve en la institución.
por lo tanto mi labor era necesaria en tanto ellos tomaban el control. Fui cabeza visible porque al quedar como único dirigente contratado asumí esa labor de defensa de los trabajadores. Hay en autos documentos que prueban eso, ¿no? Y llega febrero del 2011 y a mí se me despide sin una causa aparente. Sin una causa aparente digo porque el trasfondo fue político. A mí me filtraron en la base de datos de filiaciones políticas en su momento, ¿no? Me dijeron tú no vas porque la alta dirección así lo ha decidido, ¿no? Posteriormente me mantuvieron, como digo, 2 meses, pero en el interín estuvimos ejerciendo esa defensa. Demandamos información en cuanto a sueldos de funcionarios que pasaron a ganar de 4.500 soles a 12.500 soles los funcionarios, personal que comenzó a entrar a laborar. El sueldo máximo antes era 2.500 soles para un profesional en una oficina cualquiera. Pasaron a ganar de 4.500, 6.000, 7.000, 8.000 soles, cosa que se está dando hoy en día. Demostramos que el presupuesto se infló de $500,000 de soles a $1,500,000 de soles al finalizar el año 2011. Entonces, todas esas muestras de defensa de los derechos de los trabajadores implican de que a mí se me despidan. Yo regreso a trabajar por una medida cautelar en agosto del 2011, medida cautelar que se me cae en segunda instancia por la cual estoy apelando en mi condición de dirigente sindical, en mi protección al fuero sindical. En el interín han sido despedidos innumerable cantidad de gente, madres gestantes en uso de su libertad por maternidad. Ustedes han visto un caso hace muy poco, el 21 del mes de diciembre, si mal no recuerdo, de nuestro propio sindicato, ¿no? Y yo estoy amparando como dirigente sindical del mismo sindicato y ustedes, la primera sala va a ver un caso de otro dirigente sindical despedido en las mismas condiciones, ¿no? Entonces yo vengo a solicitarles a ustedes como máximos intérpretes de la Constitución que hagan prevalecer la Constitución ante un decreto legislativo y ante una sentencia que me conculca el derecho a la libertad sindical. Esos señores magistrados, ustedes como máximos intérpretes de la Constitución, yo creo que están en el deber de amparar este derecho, no solamente mío, sino de innumerable cantidad de gente que está siendo vulnerada en este tipo de acciones. Señor Ramírez Llanela, el doctor Gerardo Eto quiere formular algunas preguntas. ¿Cómo no, doctor? Gracias, presidente. La medida cautelar en primera instancia se le admitió. En estos momentos usted sigue trabajando normalmente. No, señor. El juez de primera instancia me da la razón, declara mis contratos nulos porque yo no había expresado mi voluntad, más bien expresé mi desconformidad y hay documentos que corren en autos. La primera instancia me da la razón, pero el sala declara improcedente esa resolución y por lo tanto la medida cautelar también se la baja. Tan es así de que en el mes de diciembre a mí se me dice que yo solamente laboraba hasta el 31 de diciembre del año 2011, cuando yo había sido reelegido dirigente sindical. El extremo de la medida cautelar, el juez de primera instancia, bueno, este es contra el gobierno regional, es sala civil entonces la que... Así es una acción de amparo, así es. Ya, la sala, como primera instancia en ese incidente cautelar, le dio la razón. Me da la razón, exactamente. Y luego la Suprema... Sala revoca. Ya, gracias. Muy bien, escuchado el informe sobre hechos, la causa queda al voto. Causa número 18, expediente 46-2012, proceso de habeas corpus, iniciado por don Carlos Edison Hurtado Gago, a favor de Salomón Carlos Mansur Salgado, contra Carmen Cecilia Alba Rodríguez, jueza del 19º Juzgado Penal de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por la parte demandante, ha solicitado informar el abogado Francisco Chirino Soto. ¿Causa número? 46-2012, la causa 18. ¿18? Sí. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral.
Señor presidente, señores magistrados, esta es una acción de habeas corpus promovida en favor de don Salomón Mansur Salgado por haber sido objeto de un auto apertorio de instrucción a través del cual el juzgado 19 de instrucción de Lima vulneró una serie de preceptos sustanciales, principiando por el nem bis in idem, porque el señor Mansur era en ese momento objeto de 6 procesos en 6 distintos juzgados por los mismos hechos, a través de querellas formuladas por representantes de Scotiabank respecto de determinadas afirmaciones contenidas en publicaciones periodísticas. Además, señor presidente, estos hechos habían sido, además, repito, de las 6 o 7 denuncias existentes en otros tantos juzgados de instrucción, objeto de una denuncia que fue rechazada por el juez instructor, que fue declarada sin lugar por no existir contenido penal en los hechos incriminados. Y esta resolución del 43º juzgado fue confirmada por la Quinta Sala Penal Superior y quedó firme porque contra ella la parte denunciante no intentó el ejercicio de ningún recurso impugnatorio. Frente a este caudal de probanza que acreditaba que el señor Mansur estaba siendo objeto en ese momento de 6 procesos y que además había sido objeto de otro proceso en el cual se declaró no haber lugar a la apertura de instrucción, la juez del 19º Juzgado Civil, insistiendo de una manera inexplicable, vulnera el principio del nem bis in idem y decreta auto apertorio de instrucción. Pero no solo esa circunstancia es reveladora de un propósito insidioso contra el señor Mansur, sino además otra muy importante, que la juez emite el auto apertorio de instrucción estando suspendida la actividad jurisdiccional como consecuencia de una huelga. Estaban los trabajadores del Poder Judicial en huelga, los juzgados de hecho paralizados, pero para este caso específico, la juez y incluso el auxiliar de justicia pertinente, que estaba en huelga, se dieron maña para dictar el auto apertorio de instrucción. Pero además de esto, el auto no es ni fue notificado en ningún momento al destinatario, a la persona contra la cual se abría proceso, quien se enteró circunstancialmente de la existencia de este nuevo e ilegal proceso en su contra. En todo esto, señor presidente, está envuelto un insidioso propósito de atentar contra la libertad individual, porque ya hubo dentro de las instrucciones que por querella tiene abiertas, mandamiento de detención en una de ellas. Mandamiento de detención que mi cliente resistió razonablemente. ¿Por qué? Por el antecedente que se ha dado en nuestro país hace un par de años aproximadamente de una juez instructora que dictó una absolutamente inusual sentencia con detención efectiva, con pena efectiva privativa de la libertad para una conocida personaje de la farándula, cosa que no se ha visto hasta que yo recuerde, hasta donde yo recuerde nunca, en los 52 años de abogado que tengo, jamás se ha dictado una sentencia con pena efectiva privativa de libertad, pero esta juez dictó esa sentencia y abrió una expectativa inquietante y peligrosa, la cual hizo, supongo, algún efecto en el ánimo de mi cliente
y no quiso presentarse. Entonces había un claro afán de jugarle, como se dice, en cascada o en carrera de postas. El banco había denunciado 6 veces el mismo hecho, en 6 juzgados distintos. Y como no prosperaban las instrucciones, como logró una sentencia absolutoria en el 55 juzgado penal, es que acudió a una nueva y temeraria denuncia. Yo comprendo, señor, que el auto de apertura de instrucción, por su propia naturaleza, no es recurrible, y esta es una de las graves y más graves fallas del procedimiento penal en el Perú. Solo es recurrible tratándose del mandato de libertad o de detención de parte del inculpado. De tal manera que no hay a la mano otro recurso que este recurso extraordinario, que es acudir a una acción de habeas corpus, donde sí está comprometida la libertad de la persona. Más aún, este tribunal ya en más de una ocasión ha dado pruebas y antecedentes de que la acción de habeas corpus puede entenderse como una acción de amparo, porque sustancialmente el bien que se persigue tutelar es básicamente el mismo. Por todas estas consideraciones, señor, y agradeciéndole la gentileza que ha tenido en ampliarme unos minutos la perorata, es que me permito solicitar que se revoque la venida en grado y se declare fundada la demanda de habeas corpus. Le agradezco su atención. Escuchado el informe oral, la causa queda de voto. Causa número 26, expediente 64-2012, proceso de amparo, iniciado por don Oduvaldo René Gómez García contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado José Víctor Hugo Polo Guevara. Señor presidente, debo informarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con la causa número 45, expediente 116-2012, proceso de amparo. Bien, con los acumulados a su pedido, tiene usted el uso de la palabra para su informe oral. Con su venia, señores magistrados, en relación a la causa 064-2012, seguida por el señor Oduvaldo Gómez García, lo que persigue este demandante es el levantamiento de la suspensión de su pensión de jubilación. En este caso concreto, en el año 2006, se le otorgó al demandante una pensión de jubilación en el régimen de construcción civil, suponiendo de que la documentación adjuntada reunía los requisitos necesarios para acceder a esta prestación. Ahora bien, la ONP, en virtud del artículo 32 de la Ley 27444, inició el procedimiento de fiscalización posterior y a través del sistema de muestreo la verificación de la regularidad de la documentación adjuntada. En el caso concreto de este demandante, existe en el expediente administrativo un informe grafotécnico del año 2008, en donde se determina que los certificados de trabajo adjuntados y que son de distintos supuestos empleadores tienen uniprocedencia mecanográfica, es decir, que proceden de una misma máquina de escribir. En este contexto, y en virtud de la facultad que le concede el artículo 3 del Decreto Supremo 063-2007, que establece que al existir indicios de falsedad, adulteración o irregularidad en la documentación presentada en sede administrativa, ONP emite resolución administrativa debidamente fundamentada y notificada al demandante, suspendiendo la pensión de jubilación hasta que concluya el proceso de fiscalización posterior. Ahora bien, en este proceso judicial y en sede administrativa, el demandante no ha juntado medios probatorios que desvirtúen la argumentación del informe grafotécnico que obra en el expediente administrativo. En tal sentido, al ser la vía de amparo un proceso extraordinario y no existiendo probanza suficiente para desvirtuar lo argumentado y motivado en sede administrativa, solicitamos se sirva a confirmar la sentencia venida en grado que declare infundada la demanda. En relación a la causa 116-2012, seguida por el señor Máximo Pérez Suárez, lo que persigue este demandante es el reconocimiento de daños de aportes. En sede administrativa, mediante resolución administrativa del año 2004, se le otorgó una pensión de jubilación, por cuanto había acreditado 19 años de aportaciones. Un año después, en el año 2005, pese a que había sido debidamente notificado en el año 2004, el demandante solicita el reconocimiento de 41 años de aportes y el cambio de su prestación a pensión de jubilación minera.
En sede administrativa se denega dicha solicitud en virtud de que ya había quedado consentida la resolución administrativa que le otorgaba pensión de jubilación. Ahora bien, en la presente causa, el demandante, para acreditar los años de aportes adicionales, adjunta certificado de trabajo en copia simple y no adjunta ningún otro documento adicional. En virtud del precedente de observancia obligatoria 47/2007, tanto en primera instancia como en segunda instancia, dichos certificados de trabajo en copia simple no causan convicción al órgano jurisdiccional. En tal sentido, siguiendo los lineamientos de ese precedente, declaran improcedente la demanda del actor, por cuanto no acredita su prestación. Ahora bien, en cuanto al extremo otorgamiento de pensión de jubilación minera, también Sala se pronuncia y dice que de los certificados de trabajo que adjunta no se aprecia la modalidad efectiva en el caso de trabajador minero que prestó. En tal sentido, no se puede de alguna manera considerar un trabajador minero al haber acreditado fehacientemente dicha condición, por lo que declara improcedente la demanda en todos sus extremos. En tal sentido, solicitamos, al no haberse probado debidamente la prestación que solicita en sede judicial, se declara improcedente la demanda. Escuchado el informe oral de ambos expedientes, las causas que dará el voto. Causa 33, expediente 82-2012, proceso de amparo, iniciado por don Juan Francisco Uchuya Guamán contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Edwin López Trigoso. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente. En el presente proceso, el señor Uchuya Guamán recurre vía proceso de amparo, solicitando la nulidad del acto administrativo emitido por ONP, mediante la cual se suspendía la pensión. Al respecto, cabe tener presente que inicialmente al señor Uchuya se le otorgó pensión de jubilación, pensión de invalidez, toda vez que supuestamente existía un acto médico que señalaba que padecía de una enfermedad irreversible. En virtud de la fiscalización posterior, ONP hace un sistema de muestreo y revisa la situación del señor Uchuya y se determina y emite un informe, el informe 343 del 2007, del 22 de noviembre del 2007, en la cual se determina que existía indicios razonables indicios razonables de irregularidad en la información y documentación presentada por el señor Uchuya. Básicamente porque se sometió a nuevos exámenes y se determinó que el demandante no padecía de enfermedad alguna, mérito al cual, y en virtud del artículo 3 del Decreto Supremo 063-2007, se suspende la pensión, toda vez de que se dispone expresamente en este Decreto Supremo que en todos los casos que la ONP compruebe que existen indicios razonables de falsedad, a través de la cual se ha reconocido derechos pensionarios, esta queda facultada para suspender los efectos de los actos administrativos que la sustente, y es lo que ha dispuesto mi representada, y es lo que incluso ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en los expedientes 3540 del 2010 y 3545 del 2010. Por lo tanto, solicitamos que se estime la pretensión demandada. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa 37, expediente 91-2012, proceso de amparo, iniciado por don Máximo Piscoya Morales contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Miguel Ángel Silva Bocanegra. Señor presidente, les informarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con el informe de la causa número 39, expediente 99-2012, proceso de amparo, iniciado por don Herminio Peceros Bernaola contra la ONP. Bien, tener uso de la palabra para el informe oral de los dos expedientes. Muchas gracias. Con permiso, señor presidente. Bien, se trata de que el actor ha solicitado pensión minera y al haberse la ONP denegado mediante una resolución, ha solicitado ahora régimen de jubilación especial. Esto todo dentro de lo que se refiere al régimen 1990. Sin embargo, dado un estudio serio que ha efectuado la ONP, se puede observar de que no se llegan a los 10 años de aporte como minero de socavón. También tenemos de que no se ha acreditado la existencia de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. De la misma forma, tampoco se acreditan aportaciones a los archivos de Orcinea. También se puede observar de que no se han registrado los aportes por su ex empleador, la empresa minera San Juan de Lucanas, dado de que al haberse efectuado un informe pericial, se ha detectado de que en la liquidación de dicha empresa no figura el actor como beneficiario. De tal forma, también es importante mencionar de que se ha constatado el trabajo como albañil, ¿no? Más no como un trabajador directo. Solamente la ONP
ha llegado a acreditar 3 años y 3 meses al trabajador en sus aportes. Ni siquiera cumple los 5 años que es el mínimo. Y bueno, los certificados de trabajo tampoco que han presentado no acreditan aportes y no están sustentados en planillas, y estos documentos no han sido llevados por el empleador. Y para terminar ese tema, es importante recalcar de que el demandante ha efectuado, conforme al proceso, diferentes versiones, ha variado información y sobre fechas están superpuestas unas con otras, y además eso lo ha detectado el juez de primera instancia, que existen serias contradicciones. Por tal motivo, y también por no adecuarse a la sentencia del Tribunal Constitucional 4762-2007, solicito que se declare infundada la demanda. Respecto al expediente 99-2012, es de la ONP contra el señor Herminio Peceros Bernaola, los actos de verificación se ha acreditado de que solamente el actor cuenta con 17 años de aportación, no alcanzan los 20. Además, los medios de prueba que presenta lo hacen en copia simple. Asimismo, se puede verificar que la firma del empleador dista mucho de la firma que aparece en la base de datos del registro del RENIEC. Y bien, así la sala, en segunda instancia, ha determinado de que solamente se restablece el ejercicio, el proceso de amparo, mas no tiene una etapa probatoria. En tal sentido, también de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional 1417 del año 2005, ya el actor contaba con una pensión que en la última actualización ha alcanzado los 415 nuevos soles, dado de que ya habría sido atendida la demanda digamos por la ONP. En tal sentido, solicito que se declare improcedente la demanda. Escuchado el informe oral de ambas causas, ella queda al voto. Causa número 38, expediente 96-2012, proceso de habeas corpus, iniciado por doña Mariana Fiorella Faré Carrasco contra la 41ª Fiscalía Provincial Penal de Lima. Por la parte demandante han solicitado informar de manera conjunta los abogados Giovanni Priori Posada y el abogado Martín Vicente Espinosa Chávez. Señor abogado, por la parte demandante vienen los dos abogados a informar. ¿Sí? Muchas Bueno, gracias, tiene el señor uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Vengo en representación de la señora Fiorella Faré, quien interpone una demanda de habeas corpus contra una resolución expedida por la 41ª Fiscalía Penal de Lima, alegando la vulneración de los derechos a la defensa, a la motivación, al principio ne bis in idem y a la presunción de inocencia, debido a que este acto amenaza gravemente el derecho a la libertad de la señora Faré. ¿Por qué señalamos que este acto fiscal es absolutamente inconstitucional? En el año 2009, el cónyuge de la señora Faré formula contra ella una denuncia por falsa denuncia y por extorsión, en el año 2009. Esta denuncia fue archivada por la 41ª Fiscalía con una resolución motivada expresando que los hechos alegados no constituyen delito por ambos delitos, tanto por el de falsa denuncia como por el de extorsión. Contra esta resolución se formuló una queja y esta queja fue declarada infundada, con lo cual la Fiscalía Provincial de Lima confirmó el archivo de la denuncia contra la señora Faré, también en una resolución absolutamente motivada. 3 páginas la que confirma y casi 7 u 8 páginas la primera resolución señalando por qué en este caso no existe ningún delito. Hasta allí todo muy bien.
Un año después, el cónyuge de la señora Faré presenta ante la propia 41ª Fiscalía Penal de Lima, que hace un año había dicho, además por el mismo señor fiscal, que no existía delito, una ampliación de denuncia. Y muy bien, en ese momento, presentada la ampliación de denuncia, el fiscal decide, sin siquiera comunicarle a la señora Faré de la existencia de este escrito de ampliación de denuncia, decide enviarle el expediente a la policía para que investigue. En una resolución de 1,5 páginas, donde lo único que señala es como el delito no ha prescrito, entonces decide remitirlo a la policía para que sobre exactamente los mismos hechos se le vuelva a investigar. El mismo fiscal, la misma fiscalía que hacía un año había archivado la denuncia. ¿Por qué razones? ¿Por qué lo que el provincial le había dicho que no era delito? ¿Por qué lo que él mismo había dicho anteriormente que no era delito? Ahora sí parecería que lo es. No se sabe, porque no se dice absolutamente nada de esto en esta resolución. Por ello es arbitraria y por ello denunciamos la violación al derecho a la debida motivación y por ello también denunciamos el derecho, la violación al principio de nebis in idem. Pero aquí no queda nada, señores magistrados, aquí no queda todo, señores magistrados. El propio fiscal emite una notificación a la señora Faré citándola para el día 29 de abril del año 2011 para que se apersone al despacho fiscal y pueda dar sus manifestaciones. La cita para el 29 de abril del 2011. Sin embargo, el señor fiscal, el 25 de abril del año 2011, 4 días antes, ya había sacado la resolución denunciándola. 4 días antes de la citación, 4 días antes del momento donde la señora podía haber expuesto sus argumentos de defensa, muchas gracias, señor presidente, ya el señor fiscal había decidido denunciarla, sin dejar sin efecto esta resolución, sin señalar absolutamente nada. Por lo demás, incluso en el trámite policial, a pesar de que la señora Faré apersonó un abogado, jamás se le citó, jamás se le comunicó. Esta es la más grave violación al derecho de defensa que una persona puede sufrir. Y es una auténtica burla a sus derechos, porque citándole para un día, 4 días antes ya se decidió y ya se resolvió contra ella, por supuesto, violando además el principio de presunción de inocencia. Por esa razón creemos que el Tribunal Constitucional es la instancia para tutelar los derechos de la señora Faré, que en este caso han sido gravísimamente vulnerados. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores vocales, gracias por el uso de la palabra. Solamente quiero precisar un par de situaciones porque creo que ya la mayor parte han sido esgrimidos por mi colega. El motivo que lleva al cónyuge de la señora Mariana Fiorella Faré a denunciarla era porque anteriormente ella había elaborado una denuncia penal a la Fiscalía de la Nación atribuyéndole defraudación tributaria, el cual previamente hubo un informe técnico de SUNAT que determinó que el señor Carlos Delgado debía al Estado peruano cerca de 35 millones de soles. Esa es la razón que prima para la denuncia penal que le hace a su esposa por el delito de extorsión y falsa denuncia. Y lo que es muy importante, señor presidente, en autos corre la opinión del fiscal superior cuando archiva y refiere claramente de que esta denuncia, la falsa que había hecho Carlos Delgado y que no procedía penalmente, se debía a una contradenuncia mal utilizando el sistema de justicia por una venganza de su cónyuge que previamente la había denunciado, pues lo dice el fiscal superior. Y otro hecho que
que para nosotros los abogados nos parece gravísimo, es de que una vez que se logra el archivamiento y que no prospera el inicio de un proceso penal, alevosamente no solamente pide ampliación de hechos en esta misma fiscalía, los mismos hechos los denunció en la 40 Fiscalía Penal, antes de que pida ampliación de hechos en la 41, porque quizás ellos dijeron, vamos a presentar una nueva que capaz tenemos buenos resultados. Pudimos asistir, se le explicó a la doctora, y sin embargo el fiscal del 41 le solicitaba la remisión inmediata de los actuados, porque la fiscal del 40 por lo menos no dio muestras de querer denunciar. Y es así de que, pues con oscuras intenciones, creo yo, del denunciante o de los abogados del denunciante, optan por pedir nuevos hechos. Fui yo quien fue el abogado que estuvo presente en las investigaciones preliminares en Fiscalía, el cual ya hizo mención mi colega de que se violaron derechos constitucionales. Hicimos valer nuestro derecho, denunciamos ante el órgano de control del Ministerio Público, lo denunciamos penalmente, y este fiscal, aprovechando que no había sido ratificado por el Consejo de la Magistratura, aparentemente hizo cosas indebidas y fue destituido a los 2 días de haber elaborado la denuncia penal y las quejas ante el Ministerio Público. Estoy hablando del doctor José Luis Azañero, quien creo que es tristemente recordado en el Ministerio Público. Por todas esas razones, señor presidente y señores vocales, solicitamos que se revoque la resolución venida en grado, que se declare fundado el habeas corpus y que se declare sin efecto la denuncia penal iniciada contra mi clienta. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, escuchó el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 46, expediente 117-2012, proceso de amparo, iniciado por don Pedro Castilla Ruiz contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Roy Suto Fujita. Señor presidente, debo informarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con las causas que a continuación voy a citar. Causa 52, expediente 136-2012, proceso de amparo, iniciado por don Ibernón Osorio Matos contra la ONP. Causa número 60, expediente 151-2012, proceso de amparo, incoado por don Juan David González Dávila contra la ONP. Y la causa número 80. El tribunal lo ha tomado bien en sendos precedentes. En el primer caso del señor Pedro Castilla Ruiz, en esta demanda de amparo, el señor viene reclamando la aplicación de la ley 23908, como bien sabemos, aquella que regula el tema de la pensión mínima. En ese sentido, esta es una causa que queda resuelta con el precedente vinculante 5189 del 2005, en la medida que en dicho precedente se deja establecido cuáles son las situaciones de excepción donde no corresponde aplicar dicha norma, como es el caso de la pensión reducida. Ha quedado acreditado, ha sido verificado tanto en primera como en segunda instancia judicial que el demandante lo que viene percibiendo a la fecha es una pensión reducida, por tanto no le es aplicable la ley 23908, por lo que solicitamos se confirme la resolución venida en grado. En relación al proceso seguido por Ibernón Osorio Matos, nuevamente nos enfrentamos a un caso en donde ya existe precedente vinculante que consideramos resuelve esta problemática. En la presente causa, el demandante lo que reclama inicialmente es el otorgamiento de una pensión reducida, para lo cual pretende la acreditación de aportes, situación que tanto en primera como en segunda instancia ha sido rechazada. Sin embargo, lo que el juez en primera instancia determinó fue lo siguiente, que si bien el demandante no acredita aportes para una pensión reducida, sí acreditaría los requisitos para una pensión minera por enfermedad profesional, ¿no? Situación que a la vez en segunda instancia la sala revoca y declara improcedente la demanda. ¿En qué sentido? Que el juez de primera instancia pretende reconocer o pretendió reconocer una pensión minera por enfermedad profesional, por enfermedad, sustentado en una supuesta hipoacusia, ¿no?
pero ya tenemos el precedente vinculante 2513 del año 2007, donde expresamente se señala, ¿no?, que para determinar si la hipoacusia es una enfermedad de origen ocupacional es necesario acreditar que la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad, para la cual se tendrán en cuenta las funciones que desempeñaba el demandante en su puesto de trabajo, el tiempo transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo. En ese sentido, en el presente caso tenemos que el demandante laboró hasta el año 76 y es recién 34 años después que se determina la supuesta hipoacusia. En ese sentido, consideramos que no existe, no se ha acreditado de manera adecuada el supuesto nexo de causalidad entre los trabajos realizados y la supuesta enfermedad, por lo cual solicitamos se confirme la sentencia venida en grado que declara improcedente la demanda. Finalmente, tanto en el caso del señor Juan David González Dávila como el señor Juan Pablo López Alvarado, son causas en donde se viene reclamando el otorgamiento de una pensión, ¿no?, previa el reconocimiento de aportes. Nuevamente, aquí entra en aplicación el precedente vinculante 4672, ¿no?, el caso Tarazona, y sus precedentes conexos. ¿En qué sentido? En ambos casos, la Sala Superior ha determinado que los documentos presentados con los cuales se pretendía sustentar aportes no cuentan con las formalidades exigidas por este precedente y las sentencias conexas, en la medida que, por ejemplo, no se ha determinado que la persona que suscribe tanto el certificado y las liquidaciones que han sido presentadas cuente con la representatividad legal de las empresas donde dice haber trabajado. Por tanto, solicitamos nuevamente que en ambos casos se confirme la sentencia venida en grado que declara improcedente la demanda al no haberse acreditado de manera fehaciente los aportes. Escuchado el informe oral, las 4 causas quedan al voto. Causa número 49, expediente 122-2012, proceso de habeas corpus, iniciado por don Pedro Martín Gregorio Crobeto Sedano, a favor de don Henry Jorge Luis Jiménez Moscol, contra Carlos Escobar Nelsano y otros, jueces superiores de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reo Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ha solicitado informar el mencionado demandante, el abogado Crobeto Sedano. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Presidente, señores magistrados, buen día. El suscrito es abogado del favorecido procesado por delito de apropiación ilícita, señor Jiménez Moscol, proceso que se siguió ante el juzgado de origen, primer juzgado penal transitorio de Lima. En segunda instancia, conoce la sala emplazada, Sexta Sala Penal Reos Libres de Lima. Siendo muy concreto, mi patrocinado y favorecido es denunciado penalmente por apropiación ilícita. Se dicta auto apertorio de instrucción ante el 12 Juzgado Penal el 26 de julio del año 2005 en vía de proceso sumario. Vía de proceso sumaria que recién se resuelve previo dictamen no acusatorio del fiscal de la 12 Fiscalía Provincial Penal, en el cual indica que no hay mérito para acusación penal contra el favorecido y por lo cual se le debe sobreseer. Este dictamen se da el 9 de enero del 2008, 3 años después de haberse iniciado el proceso penal en vía sumaria. El juez de origen deja pendiente para uno de los procesados resolver su situación jurídica y ordena que se forme incidente de apelación y que debe conocer la Sexta Sala Penal. Se forma incidente de apelación, la Sexta Sala Penal de Reos Libres de Lima, previo dictamen del fiscal superior, indica que se debe declarar nulo el sobreseimiento e insubsistente el dictamen fiscal de primera instancia. Básicamente se funda en que no se han meritado medios probatorios y que no se ha tenido en cuenta que uno de los procesados ha tenido la calidad de funcionario público.
este dictamen sirve para que la sexta sala penal emita su resolución 1506, en la cual, en base a estos fundamentos, el fiscal superior indica que no son competentes ellos para conocer este proceso penal de apropiación ilícita, porque uno de los procesados tenía la calidad de funcionario público y por lo cual debe declararse nulo el sobreseimiento y debe, en un plazo perentorio, enviarse a la Fiscalía Anticorrupción de Lima. Posterior a esta resolución es que se presenta y se promueve el habeas corpus contra resolución judicial. Una de las principales afectaciones que se hace mención en esa demanda de habeas corpus es que se ha vulnerado el plazo razonable de juzgamiento. En un periodo de instrucción de 3 años, el fiscal provincial penal de Lima dictó no haber mérito para acusar al favorecido. En base a este dictamen, el juez penal de origen dicta auto de sobreseimiento. Otro de los motivos por los cuales se sustenta este habeas corpus es que la sala superior revisora está abocándose indebidamente a que este proceso sea conocido por el fiscal anticorrupción. ¿Por qué? Porque los supuestos agraviados hicieron una investigación interna en las cuales denunciaban a sus juntas de administración ante las fiscalías anticorrupción. Esta denuncia se presentó en el año 2007 y el fiscal provincial penal anticorrupción, doctor Chávez Cotrina, en su formalización de denuncia indica que él se abstiene de incluir a los 3 procesados que muchas gracias, señor presidente, que estaban siendo procesados en la vía ordinaria por apropiación ilícita. Él se abstiene de incluirlos en ese proceso porque ya se les había iniciado proceso penal por apropiación ilícita. Es por eso que yo fundo y sustento mi habeas corpus en que la sexta sala se está abocando de manera indebida a que estos 3 procesados sean incluidos en la vía anticorrupción. Esta denuncia fiscal se dictó autopertorio, la cual la juez de primera instancia, la doctora Vázquez, indica también lo mismo, se abstiene de pronunciarse, de abrir instrucción penal contra estos 3 procesados en el cual está incluido mi favorecido, porque ya hay un proceso penal en curso por apropiación ilícita. Este pronunciamiento no es tomado y aceptado por la parte agraviada. Intentan acumular el proceso que se sigue en la vía ordinaria ante la vía anticorrupción, en la cual en segunda instancia la segunda penal especial que ve temas de anticorrupción dice que es totalmente improcedente que se acumule este proceso penal en vía sumaria, en vía anticorrupción, que conoce vía ordinaria. Otro intento para que este proceso y estos 3 procesados sean incluidos en la vía anticorrupción es que se pide ampliar renuncia penal por peculado y colusión, que es otro de los fundamentos en el cual yo baso mi habeas corpus, porque no se puede seguir investigando 2 veces por el mismo hecho. Y la sala indica en última instancia de que se tratan de los mismos hechos, pero con distinta calificación jurídica, lo cual resolvió la sexta sala penal emplazada, diciendo que esto debe conocer la vía anticorrupción. No hay una debida motivación en esta resolución, porque incluye a todos los procesados como si fueran funcionario público, lo cual mi favorecido no ha tenido esa calidad de funcionario público, y en la cual se le incluye que debe ser procesado en la vía anticorrupción. Esta resolución de la sexta sala que yo interpuse habeas corpus actualmente se encuentra bajo un conflicto de competencia negativa. La situación jurídica de mi favorecido se mantiene incierta. ¿Por qué? Porque
se tiene que definir quién es la competencia o quién tiene la competencia para conocer este proceso. Mientras tanto, mi favorecido cuenta con mandato de comparecencia restringida desde el año 2005. Él cumple mensualmente con firmar, pero se está recortando su libertad individual ante un proceso que él fue sobreseído previo dictamen fiscal no acusatorio. Uno de los fundamentos también de este habeas corpus es que se está vulnerando el principio acusatorio, en el cual el fiscal de primera instancia dijo que no hay mérito para acusar y cuál fue sobreseído de este proceso penal. Pero por cuestión forma, la Sexta Sala Penal Reos Libres de Lima decide declarar nula e insubsistente esta sentencia absolutoria contra mi favorecido. Otro hecho que ha sucedido recientemente es que uno de los procesados ha obtenido vía sentencia de habeas corpus, reconociéndose su afectación al plazo razonable, que se le resuelva su situación jurídica en plazo de 30 días. ¿Por qué? Porque vía sumaria a lo mucho tiene 60 días para que se pueda resolver la situación jurídica, ampliado a 30 días, lo cual mi favorecido lleva más de 6 años con sentencia absolutoria, pero que la sala por simple forma o por competencia dice que debe ser conocido por otra vía, la cual no se sabe aún qué vía es, pero que se mantiene afectado su libertad individual, y lo cual esta sentencia yo pongo en consideración de la sala para que pueda evaluar, y que por los mismos hechos uno de los procesados ha obtenido vía plazo razonable de juzgamiento que se resuelva de una vez su situación jurídica, lo cual por estas consideraciones, señores vocales, solicito que se resuelva de manera definitiva la situación del favorecido. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 56, expediente 142-2012, proceso de amparo iniciado por el Colegio de Notarios de Lambayeque y otros contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Por la parte demandante, en representación del Colegio de Notarios de Lambayeque, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Amelia Espinosa Dávalos. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días, con su venia, señor presidente, señores magistrados. En mi calidad de abogada patrocinante del Colegio de Notarios de Lambayeque y de 17 notarios que integran este gremio profesional, solicito en esta oportunidad respetuosamente al colegiado tener presente los siguientes argumentos al momento de resolver el recurso de agravio constitucional interpuesto. Como he mencionado, la presente demanda de amparo ha sido interpuesta por el Colegio de Notarios de Lambayeque, representadas por su decano, el doctor Carlos Caballero Burgos, quien además demanda a título personal y en representación de otros 17 notarios de este gremio profesional. El petitorio de la demanda consiste en que se deje sin efecto un procedimiento de investigación preliminar iniciado por la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI, signado con el número 006 del 2010. Además, se solicita que se deje sin efecto los actos lesivos derivados de este procedimiento. Este procedimiento es instaurado por la comisión antes mencionada, alegando que se necesita contar con mayores elementos de juicio respecto de el funcionamiento y las características del mercado de servicios notariales, sin más precisión que esa. Y en el marco de este se emite una serie de requerimientos y de pedidos de información a los notarios. El sustento de la demanda es que existe, como consecuencia de la instauración de este procedimiento administrativo, la vulneración a derechos constitucionalmente protegidos, principalmente el derecho a la tutela procesal efectiva, en sus diferentes manifestaciones, toda vez que el procedimiento de investigación preliminar se ha llevado sin establecer los cargos, las imputaciones de manera específica y clara atribuibles a los investigados. Además, se mantiene en el tiempo ya
se inició en el 2010 y tiene antecedentes desde el 2007, y siguen emitiéndose requerimientos sin que mis patrocinados tengan el cabal conocimiento de cuáles son las supuestas infracciones que se les imputan y cuáles son los hechos que realmente vienen siendo investigados. Además, también se alega en la demanda la amenaza grave e inminente del derecho a la reserva tributaria, porque justamente hay muchos de estos pedidos de información que están referidos a información tributaria que deben presentar los notarios al Indecopi. Se requiere, por ejemplo, la lista de todas las facturas y boletas, más las fotocopias de estas, con los montos, con los conceptos, y entre otros, que están definitivamente, si me permite, relacionados a materia tributaria, que, como sabemos, esta información es objeto de protección constitucionalmente. Lo que ocurre, señores magistrados, es que aun cuando la demanda cuenta con sustento suficiente y con medios probatorios que acreditan cada una de los argumentos que esbozamos, el tercer juzgado constitucional declaró improcedente in limine la demanda porque se declaró incompetente. Ello por cuanto se basó en un análisis sesgado de los hechos expuestos y de los medios probatorios que obran en autos. Lo que pasa es que hay un antecedente al procedimiento de investigación preliminar, que es un procedimiento administrativo sancionatorio, iniciado también por el Indecopi, la Oficina Regional de Lambayeque, debido a que se imputa a 7 de los notarios demandantes el haber exigido, se imputa como fracción, el haber exigido para efectos de la constitución de garantías mobiliarias el que se faccione escrituras públicas, cuando a criterio del Indecopi, según la ley que regula esta materia, ello no sería necesario, sino que se podría emplear otros mecanismos, como por ejemplo los formularios registrales o los contratos privados con firma legalizada. En este antecedente se generan resoluciones de primera instancia emitidas por la Comisión Regional de Lambayeque, que luego son confirmadas por el Tribunal del Indecopi, la Sala 2 de libre competencia, y el juzgado lo que menciona es que como las resoluciones que han sido confirmadas por el tribunal han sido emitidas en Lambayeque, entonces los que son competentes son los jueces de este distrito judicial de Lambayeque, más no los de Lima, cuando, como he hecho alusión, se está refiriendo a resoluciones que han sido emitidas en un procedimiento sancionador distinto al cual venimos cuestionando en el proceso de amparo. Si bien son actos administrativos relacionados, por lo que voy a exponer posteriormente, son distintos y además, en todo caso, la sala de defensa, la sala 2 del Tribunal del Indecopi, como sabemos, finalmente tiene su sede en el distrito de San Borja de esta capital, que es quien confirmó, en ese caso, las resoluciones de primera instancia, por lo cual consideramos que desde todo punto de vista el criterio asumido por el juzgado es cerrado. Por ese motivo es que interpusimos el recurso de apelación correspondiente y, no obstante haber explicado cuál es la pretensión incoada, cuáles son los actos administrativos que acusamos de ser vulneratorios a los derechos constitucionales, la sala confirma la resolución de primera instancia, pero no hace ningún análisis de la competencia respecto de esta materia controvertida. No se detiene a señalar si la demanda estuvo bien presentada en Lima, como que en efecto consideramos que es así o no, sino que introduce un nuevo argumento basándose en lo establecido por el numeral 3 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, y dice que la demanda es improcedente porque los demandantes han acudido previamente a un proceso ordinario. En efecto, señores magistrados, existe un proceso contencioso administrativo incoado que se viene tramitando actualmente en segunda instancia y en la Suprema, pero este procedimiento administrativo está referido directamente al antecedente del procedimiento de investigación preliminar que nosotros cuestionamos en el proceso de amparo, y solamente ha sido interpuesto por 7
de los notarios que ahora demandamos en este caso. Como he mencionado, hubieron resoluciones de la Oficina Regional de Lambayeque, en ese caso, luego confirmadas por el Tribunal del Indecopi aquí en Lima, y contra esas resoluciones que impusieron multas por supuestas infracciones cometidas, se interpuso un proceso contencioso administrativo. En primera instancia, la Sala Civil de Lambayeque declaró fundada la demanda, fue apelada por el Indecopi y actualmente se encuentra pendiente de pronunciamiento por parte de la Suprema. Pero repito, esos actos administrativos son distintos a los que aquí venimos cuestionando en la vía del proceso de amparo. Si bien están vinculados, porque cabe señalar además que la actuación arbitraria de la administración en este caso incluso ha llevado a que en este procedimiento de investigación preliminar se esté requiriendo información sobre lo mismo que ya fue investigado en el marco de aquel procedimiento sancionatorio que, como he mencionado, resulta ser el antecedente, porque se sigue solicitando información sobre la constitución de garantías mobiliarias. Ese es el aspecto que le da conexidad a estos dos temas, pero son temas distintos, ¿no? Y nosotros venimos cuestionando la actuación de la administración en el procedimiento de investigación preliminar porque, como he manifestado, no se ha señalado con precisión cuáles serían los cargos o las imputaciones atribuibles a los investigados. Y en virtud de ello es que hemos procedido a interponer la demanda, que lamentablemente han pasado ya 8 meses, señores magistrados, y no se le ha dado trámite alguno, con lo cual la situación de desprotección de mis patrocinados se mantiene vigente. Vienen siendo requeridos, actualmente existen requerimientos para efectos de que los señores notarios presenten información, por ejemplo, relacionados con aspectos tributarios que consideramos implican una amenaza flagrante al derecho a la reserva tributaria, por cuanto, como sabemos, según la Constitución, esta información solo puede ser requerida por el Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, una comisión investigadora del Congreso, por la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades, ¿no? fiscalizadoras, pero no el Indecopi, ¿no? Entonces, esta amenaza está vigente, siguen los anteriores requerimientos reiterándose, y sin embargo, hasta ahora no hemos podido ejercer nuestro derecho a la tutela legal efectiva, procesal efectiva, porque la demanda, por el criterio errado, tanto del juzgado como de la sala, no ha sido admitida. Es por eso, señores magistrados, y atendiendo a que en el expediente existen medios probatorios suficientes, existe vasto material probatorio que acredita la vulneración de los derechos antes mencionados, como he mencionado, el derecho a la tutela procesal efectiva, ya que no hay un conocimiento de la imputación o cargos, no hay un plazo razonable porque la investigación ya lleva más de 1 año y medio, incluso el antecedente de las investigaciones que se han venido dando, que están relacionadas con el procedimiento administrativo sancionatorio, datan del 2007. En consecuencia, el exceso del tiempo configura necesariamente una afectación al derecho al debido proceso que debe ser respetado incluso en los procedimientos administrativos. Además, la naturaleza propia de esta investigación preliminar significa una limitación a mis patrocinados, porque como son simples requerimientos y son cartas que se cursan pidiendo la información, no se pueden impugnar, no son susceptibles de presentarse recursos o medios impugnatorios de carácter administrativo. Por otro lado, si me permite, el hecho de no saber exactamente cuál es la materia controvertida, cuáles son los cargos que se imputan, restringe el derecho a ofrecer y producir medios de prueba. Y finalmente también un derecho consustancial al derecho al debido proceso y a la defensa, que es el hecho de que no hay una debida motivación en la actuación de la administración, porque ni siquiera hemos sido notificados de la resolución por la cual se abre el procedimiento de investigación para establecer cuáles son los motivos de ella. Señorita abogada, el magistrado Gerardo Eto quiere formular alguna pregunta. Claro que sí. Gracias, presidente. Señorita, hay una parte del artículo 2,10 que establece que los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley.
A su criterio, Indecopi se está arrogando esa titularidad. ¿La ley qué dice o solamente es exclusividad del órgano jurisdiccional cuando hay investigación de por medio? Porque dice inspección, los jueces no inspeccionan, ¿no? O fiscalización, puede ser claro de la SUNAT, pero lo de Indecopi, claro, está por precisarse. ¿La ley qué dice al respecto? Le agradezco por la tingencia, señor magistrado. En efecto, nosotros hemos revisado la normatividad aplicable, incluso en el Código Tributario existen una lista taxativa de cuáles son las excepciones a la reserva tributaria y cuáles serían los pedidos válidos, en qué situaciones los pedidos de ese tipo de información devienen en válidos, pero en ninguno de esos supuestos está contemplada la situación que yo aquí denuncio. Y como es sabido, porque constitucionalmente así está establecido, los únicos que están facultados a pedir este tipo de información, que incluso en el presente caso tiene que ver con información de terceros, porque se pide facturas, boletas, que también tiene que ver con los clientes de las notarías, está reservada esa facultad para el Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, comisiones investigadoras del Congreso y obviamente la Administración Tributaria, que yo me imagino que a eso alude la norma que usted menciona. Por eso es que nosotros consideramos que hay una eminente amenaza al derecho, a la reserva tributaria, más aún si los últimos requerimientos se han venido dando bajo amenaza de sanción de hasta 50 UITs y vienen siendo reiterados. Dada la situación, señores magistrados, y para terminar, necesito, en el presente caso, existe la imperiosa necesidad de que se haga o se haga efectivo la tutela procesal de mis patrocinados. Por ello, solicitamos respetuosamente al colegiado emplear en el presente caso el criterio ya establecido en otros casos en el expediente 4587 y que viene siendo aplicado además recientemente en expedientes como el 3891 del 2011, el 3912 del 2011, ya que en el presente caso se cuenta con los suficientes elementos de juicio que permiten dilucidar la materia controvertida, ¿no? La controversia constitucional, en virtud de lo cual les solicito se emita un pronunciamiento sobre el fondo. En el presente caso, además, es menester señalar que se ha cumplido con poner en conocimiento del demandado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que declaró improcedente in limine la demanda, con lo cual se estaría preservando el derecho a la defensa de esta parte. Hago esta petición invocando los principios propios de la naturaleza y fines de los procesos constitucionales, como el de celeridad y economía procesal y como el principio de informalidad. En consecuencia, agradecería al tribunal que se pronuncie sobre la materia controvertida, porque lo contrario significaría postergar la resolución del conflicto innecesariamente y en perjuicio de mis patrocinados. Bueno, se va a revisar, señorita abogada, con cuidado, pero cuando usted dice que a la parte demandada se le ha notificado con el recurso de apelación, ¿no es cierto? Me parece que es el artículo 47 del Código Procesal Constitucional. Usted misma está afirmando que no se le está notificando con la demanda, sino con el recurso de apelación. Y usted misma ha dicho que en primera instancia había un rechazo in limine y la segunda instancia la ha confirmado incluso sin mayor motivación. Porque ese es el tema que está llegando de nosotros. A nosotros no está llegando todavía el fondo, sino la forma. Claro. Por eso se va a revisar, usted nos pide que por economía procesal, por celeridad, los principios que conocemos, entremos al fondo. Se tendrá que revisar con cuidado, porque no es fácil entrar al fondo de una controversia cuando la parte demandada no ha sido notificada con el texto de la demanda y con los anexos, sino con el recurso de apelación, solamente con eso. De tal manera que no es muy claro lo que usted nos dice de que se le está protegiendo su derecho de defensa, porque no se le está protegiendo, no se le está tutelando el derecho de defensa cuando solamente se le alcanza el recurso de apelación. Se va a revisar con cuidado su expediente y oportunamente se dictará la resolución que corresponda. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa 70, expediente 181-2012, proceso de amparo, iniciado por don Carlos Alberto Montero Guerra contra el Instituto Nacional Penitenciario, INPE. Por la parte demandada, a solicitar uso de la palabra la abogada Rosana Merino Ramírez.
Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Hago uso de la palabra en representación del Procurador Público Nacional Penitenciario en la causa interpuesta por don Carlos Montiero Guerra, quien solicita la nulidad de la resolución, que se declara inaplicable la resolución 345-93, que le limita su derecho a gozar de su pensión que le corresponde de acuerdo al decreto ley 2530. De acuerdo a este decreto ley 2530, posteriormente se modificó la primera disposición final de la Constitución Política en mérito a la ley 28389. Dentro de la demanda, el mismo accionante hace mención que él, si bien es cierto, a la dación de él se encontraba trabajando cuando estaba en vigencia la ley, el decreto ley 2530, sin embargo, como este es un régimen cerrado, posteriormente se dieron ciertas excepciones y ciertos trabajadores que cumplieran ciertos requisitos podrían acogerse a esta ley. Dentro de las leyes que se dictaron tenemos la ley 24366 y la 25066. En este artículo, el artículo 27 de la ley 25066, se establecían ciertos requisitos y el accionante solamente cumple uno de los requisitos. Solamente, ¿por qué? Porque él se encontraba trabajando cuando estaba en vigencia el decreto ley 2530, más no el segundo requisito, que en vista que esta ley se dictó, dentro de los segundos requisitos era siempre que el trabajador, a la dación de esta ley, que fue el 23 de junio de 1989, estuviera prestando servicios al Estado, encontrándose dentro de los alcances de la ley 113377. Requisito que no cumple el accionante, conforme obra de su mismo escrito de demanda. Por estas consideraciones solicitamos a este Supremo Tribunal se confirme la sentencia de vista expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima, que revoca la sentencia expedida por el 9º Juzgado Constitucional de Lima. Eso es todo, señores. Muchas gracias. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Señor presidente, le informo que no existen más causas en las que haya que informar, más aún sin las relevantes causas programadas para el día de hoy. Las partes no se han presentado a hacer el uso de la palabra. Las causas quedan al voto. Se levanta la audiencia pública. Cita médico. ¿Ah? Cita médico.